Estamos viviendo en los últimos días. No hace mucho, unas horas atrás, acontecimientos que han sucedido. Está a punto de iniciar una guerra inminente entre Irán e Israel. Unas horas atrás, una persona entró a una tienda y empezó a apuñalar a toda persona que se le atravesaba. Esto fue en Australia. El temor, los acontecimientos que nos indican que la maldad ha ido en aumento. Acontecimientos donde el día de ayer una balacera en una escuela en Texas, donde un camión entró a un edificio y hirió a muchas personas. Nos muestra que estamos viviendo en el tiempo del fin. Las señales en la naturaleza, las señales dentro de la iglesia de Dios nos indican que nuestro Salvador está pronto a venir. Si usted mira el capítulo 24 de Mateo, el capítulo 24 de Mateo se divide en dos. Después de que los discípulos le preguntaron al Señor cuándo sería su venida y el fin del mundo. Si ustedes miran ahí en Mateo 24, no lo vamos a leer, pero quiero solamente recalcar algo para que usted pueda mirarlo en su casa y meditar en esto. Porque en Mateo 24, del versículo 4 al 7, habla de las señales que están sucediendo alrededor de todo el mundo. Pero si ustedes miran del versículo 8 hasta el 14, está siendo dirigido a los creyentes, porque los creyentes iban a sufrir persecución, iban a ser entregados por sus propios hermanos y hermanas de sangre y de la iglesia. Esas señales suceden dentro del pueblo de Dios. Y esas señales se están cumpliendo delante de nosotros, que nos indican de que Cristo viene pronto. Y cada uno de nosotros necesitamos afianzarnos de nuestro Salvador, tomarnos de su mano derecha, como lo que leímos en Isaías 43, lo que compartió la hermana con nosotros. Tenemos que afianzarnos de la mano de nuestro Dios, confiando solamente en Él y plenamente en Él. Fuera de Él no hay salvación. Fuera de Él habrá temor. No el temor a Dios, pero el temor que el mundo y el enemigo quiere poner en nuestros corazones. Porque el temor a Dios es cuando usted entrega su vida completamente a Él, en reverencia, aceptándolo como su Salvador. El propósito no es estudiar acerca del temor a Dios, pero durante las últimas semanas lo hemos enfatizado vez tras vez en nuestros estudios que hemos tenido. Pero la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1.
En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, se nos dice lo siguiente: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Aquí el apóstol estaba diciendo que tenemos que ser imitadores ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque si vemos en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, se nos vuelve a instar o se nos dice nuevamente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. ¿Y quién es amor? ¿Quién es amor? Dios es amor. Así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. Primera de Juan 2:6 se nos vuelve a decir lo mismo. Y dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Se nos enfatiza que tenemos que seguir el ejemplo de Dios y de su Hijo. Andar como él anduvo, viviendo en fe, como Cristo tuvo la fe hacia su Padre, dependiendo solamente de él, siguiendo su ejemplo. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 20 al 22. 1 de Pedro capítulo 2 20 al 22 se nos dice lo siguiente: pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Note, las dificultades, los problemas, el Señor desea que nosotros nos afiancemos de Él, confiando plenamente a Él, porque esto le complace a Dios. Muchos de nosotros sufrimos las consecuencias del pecado, las consecuencias de las elecciones equivocadas. Pero el Señor dice: aún en ese sufrimiento, confía en mí. Eso es lo que le complace a Dios. Confía en Él. Sigue diciendo: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y este es el ejemplo que Él nos dejó, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. En todos estos versículos que acabamos de leer, se nos enfatiza que tenemos que seguir el ejemplo del Padre y del Hijo. Ahora, yo quiero agregar un punto que es crucial, porque si usted está mirando solamente el ejemplo de Cristo, usted se perderá de las bendiciones del cielo. Déjeme explicárselos. Si usted cree que Cristo es solamente un ejemplo, perdería todas las bendiciones que Él desea darnos a nosotros. ¿Por qué?
porque nosotros deberíamos de verlo como nuestro Salvador, más que un ejemplo. ¿Me están siguiendo? Porque si usted solamente lo mira como un ejemplo, pero usted no lo mira como su Salvador, usted estará perdiendo el poder del Evangelio. Porque el poder del Evangelio es salvación para todos. En lo que tú estés pasando. El ejemplo no salva, pero cambia. Pero la gracia y el poder salvador de Cristo es el que nos salva. Lo importante, más que el ejemplo, es lo que Él vino a vivir por ti y por mí. Lo que Él hizo al morir y al resucitar por ti y por mí. Porque cuando nosotros tomamos a Él como nuestro Salvador, más que un ejemplo, nosotros estaremos viviendo el Evangelio, viviendo en su ejemplo. Porque muchos ponen el énfasis en el ejemplo. Pero les voy a dar un ejemplo. Cristo dice que tú y yo podemos participar de su muerte. ¿Cómo usted participa de su muerte? Cuando usted lo acepta como su Salvador y usted muere al pecado para ser resucitado a una vida, a una nueva vida. Usted, cuando permite eso, cuando usted entrega su vida a Él, el Señor hace la transformación. Vivimos el poder del Evangelio, pero empezamos a vivir también ¿qué? Su ejemplo en nosotros. Porque Él murió por ti, murió por mí. Usted sabe que los discípulos predicaron el Evangelio aún con más poder que Cristo mismo. ¿Por qué los discípulos predicaron el Evangelio con más poder? Aún que Cristo mismo. Recordemos que Cristo es el Evangelio. ¿Por qué usted cree que yo estoy diciendo esto? ¿Por qué los discípulos predicaron con más poder? Aún más que Cristo mismo. Por el poder del Espíritu cuando fue derramado. ¿Usted sabe por qué? Porque la realidad es siempre más poderosa que un simple registro de ella. Los discípulos caminaron con Cristo 3 años y medio. Caminaron con la palabra. Caminaron con el Evangelio, pero no lo entendieron. ¿Sí o no? No lo entendieron. Pero ellos lo entendieron hasta que el Espíritu Santo los llenó, pero entendieron lo que realmente pasó en la cruz. Porque ahora lo miraban como una realidad para sus vidas. Lo miraban como algo real para su ser. ¿Por qué? Porque ahora sabían que Cristo, el Mesías, había muerto para que ellos pudieran ser salvos. Los discípulos entendieron la realidad. Aún así, no llegaron a todo el entendimiento.
Porque nunca podremos llegar a entender el grande amor y misericordia de Dios por nosotros. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Que Cristo, Yeshua, es más que un ejemplo, es una realidad que tiene que ser en tu vida. No basta saber si usted no permite que la realidad tome control de su ser. No importa saber la palabra si la palabra no tiene efecto en su vida, si no se viene a ser una realidad. Muchos cristianos se llaman cristianos, pero sus vidas reflejan que no son cristianos. ¿Por qué? Porque no han permitido que la realidad que es Cristo more en sus corazones. Por eso los discípulos, al ver la realidad, al ver la muerte, la resurrección y lo que Cristo está haciendo por ellos y por nosotros, vino a tomar un nuevo sentir en sus vidas, que todos ellos estuvieron dispuestos a morir y entregar todo para la predicación de esa realidad que es Cristo. Porque Pablo dijo: yo no me glorifico en nada de este mundo, sino solamente en Cristo y en Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque entendió la realidad del Evangelio. No solamente una historia, un concepto, una idea, un razonamiento. Cristo desea ser la realidad en tu vida. Lo más hermoso, y lo digo como un testimonio, lo más hermoso es sentir la presencia de Dios en el corazón. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado tiempos difíciles, donde se siente que su vida está perdida, se siente como que sus pensamientos no hay paz, una angustia tan grande en su corazón. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero yo lo experimenté. Y no fue hasta que yo le dije al Señor: Señor, sé la realidad de mi vida. Te entrego completamente mi ser. No fue hasta ese momento que parece que el peso que yo cargaba desapareció. ¿Por qué? Porque yo permití que Él fuera una realidad, no un concepto. Una realidad en mi vida. Y cuando eso sucedió en mi ser, el Señor ha transformado mi vida en una forma en que yo solamente tengo que voltear y decirle: gracias, oh Dios. Ah, sí, pero he sufrido las consecuencias de mis pecados. Pero ahora las consecuencias de mis pecados y de mis malas decisiones, ahora las sufro con la realidad que es Cristo en mi vida. No hay angustia, hay paz. No hay tristeza, hay gozo. Porque recordemos que la palabra de Dios dice que Dios es justo en todos sus caminos, y que todo pensamiento de Él hacia ti, nos dice el libro de Proverbios, son de continuo ¿a qué? Al bien. Todos los pensamientos de Dios
son continuos al bien, aún en medio de tu dificultad, aún en medio de tu problema. Pero lo que Dios quiere es que tú permitas que Él sea una realidad en tu vida. Por eso los discípulos experimentaron la realidad y predicaron con más poder. Porque la solución a todos los problemas, la pluma inspirada nos dice, Espíritu de Profecía, nos dice que es la solución a todos los problemas. El Evangelio, la realidad. Los 3 jóvenes que fueron tomados y echados al horno de fuego, Dios no los libró de que fueran echados al fuego, pero los libró en el fuego. O sea, en medio de tu dificultad, el Señor te libera, pero estás en el fuego. Esa es una gran diferencia cuando Él es una realidad en tu mente y en tu corazón. Sí, hermano. Sí, se ve que allí fue mayor la acción del Padre, que entraron y Él los liberó en medio del fuego. Los discípulos predicaron con más poder después de la muerte y resurrección de Cristo, porque los discípulos predicaron el significado de lo que Cristo hizo por ellos, porque ahora ya lo vivían. Cristo es más que un ejemplo, es una realidad. Noten este comentario, esta cita. El Evangelio no ha de ser presentado como una teoría sin vida. ¿Notan? No debe de ser presentado como una teoría sin vida. Si yo les digo a ustedes, Cristo te salva en tu problema, y yo no lo he experimentado, ¿me están siguiendo? La predicación de uno tiene que ser la experiencia en Cristo. El Evangelio no ha de ser presentado como una teoría sin vida, sino una fuerza viva para cambiar la vida, una realidad. Dios desea que los que reciben su gracia sean testigos de su poder. Él es una realidad, hermanos. Hasta que tú no permitas que Él sea una realidad en tu vida, empezarás a tener el poder del cielo, las bendiciones en tu vida. Y como resultado, seguirás el ejemplo que Él nos ha dado. Tenemos que experimentar el poder. Lo más destacado no fue su ejemplo, sino lo que Él vino a cumplir como nuestro Mesías, a través de su muerte y de su resurrección, y de lo que está haciendo hoy día por ti y por mí. Miren aquí Colosenses 1, versículo del 11 al 14. Aquí en Colosenses 1, versículo del 11 al 14, nos muestra la realidad de Cristo, la realidad del Evangelio. Miren, fíjense, y aquí resalté lo que el Señor desea hacer en nosotros. Noten lo que dice: fortalecidos con todo poder. Noten, fortalecidos con todo poder. ¿Cuánto poder está a tu disposición? Todo. Todo.
Sigue diciendo, conforme a la potencia de su gloria. En pocas palabras está diciendo porque es la naturaleza de Dios, su carácter, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. En inglés dice partakers. En otra palabra quiere decir que somos participantes. Nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué es la luz? En 1 Juan 1 nos dice que Cristo es la luz. Y cuando Él nos hace aptos, nos hace herederos de la luz de Cristo, y dice el versículo 13, el cual nos ha, ¿qué cosa? Librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Noten, cuando usted es rescatado, nos lleva al reino del Hijo, al reino de nuestro Salvador, al reino de Dios. Y dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando nosotros vivimos la realidad, el Señor desea hacer todo esto. Nos fortalece, nos capacita, nos hace participantes, nos libera del pecado, nos traslada a su reino, nos redime, nos cambia, nos perdona. Esa es la realidad del Evangelio. No basta solamente en ver el ejemplo de Él, sino que ese ejemplo sea una realidad en tu vida. De nada sirve venir a adorar a Dios el sábado si no sabemos quién es el Dios del sábado. ¿Me están siguiendo? Él tiene que ser una realidad en nuestra vida. Ahora, miren, en el griego, la palabra apto, en inglés es partaker. En el griego, la palabra es meris. Y significa ser parte, ser participante, una parte asignada, una porción, compartir. O sea, usted se hace una parte de Cristo mismo. Porque si nosotros vamos al libro de Pedro, en segunda de Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, esto quiere decir que tú y yo somos herederos, participantes de esta maravillosa promesa que Dios nos da. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Note lo que dice. ¿Lo tenemos? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de ¿qué cosa? De la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Meris, ser participante.
¿Qué significa ser participante? Que Él es una realidad en su vida. El carácter, la esencia de Dios, que es amor, misericordia, viene a ser una realidad en tu mente y en tu corazón. Yo solamente estoy tocando la superficie, porque esto es profundo y poderoso. Que Él no solamente nos da todo su poder, sino Él que desea que participemos de su carácter, de su naturaleza. Y dice que somos herederos. ¿Sí, hermano? Esto es lo que hace falta en el mundo. O sea, es lo que está padeciendo, lo que estamos padeciendo. Falta de ese carácter de Dios. Tenemos el carácter del enemigo de Dios. Tenemos que somos lo que introdujo Él es cómo la maldad del ser humano, a través de todas las artimañas que Él trajo, cómo estamos contaminados. Y para poder entender cómo llegar a ser partícipes de esa naturaleza, ocupamos cambiar nuestra mente, nuestro corazón, que con el poder de Él solamente. Por fe, ahí en ese versículo, si lo vuelven a leer, dice es por fe, huyendo al pecado, sometiéndonos a la autoridad de Dios, confiando solamente en sus promesas, dependiendo solamente de Él, Él siendo una realidad, no un concepto, no una idea. Porque cuando usted vive en un concepto y en una idea, usted está viviendo a la letra, no al espíritu. Cuando usted vive a la letra, su vida refleja todo menos a su Salvador. Esta palabra meris tiene una raíz, y esa raíz es meros. Fíjense lo que significa: aparte, una parte de vida o asignada a uno, mucho, destino. Si nosotros vemos, meris significa ser participante, y la raíz dice porque nos lleva a un destino. ¿Y cuál es ese destino? Salvación, victoria, descanso en medio de la tormenta. Cuando nosotros vemos el poder maravilloso de nuestro Dios, que es su amor, su misericordia, su carácter, y hacemos que eso sea una realidad en nuestras vidas, tendremos el mismo poder que se les dio a los discípulos para predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Por qué? Porque estaremos reflejando la realidad en nuestra vida. En tiempo anterior, se me atravesaba un carro y lo primero era que me enojaba. Ahora es diferente. En otro tiempo me enojaba más fácil, ahora es diferente. Dios desea que nosotros seamos participantes de Él para llevarnos al destino de la salvación. Ahora, noten Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21. Recuerden que Él nos hace participantes, aptos de su poder, de su carácter, de su salvación. Noten lo que dice Hebreos 13, versículos 20 y 21.
Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga, ¿qué cosa? Aptos. Nuevamente decir que participantes en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él, ¿en dónde? Haciendo Él en vosotros. En otras palabras, lo que quiere decir es haciéndolo a Él una realidad en mi vida. Porque dice que esto es agradable delante de Él. ¿Notan? Él desea hacer una realidad en tu vida, y eso te lleva ¿a qué? ¿Qué es lo que dice el versículo aquí? Te lleva a hacer la voluntad de Él. Te lleva a obedecer la palabra de Dios. Te lleva a obedecer los mandamientos de tu Salvador. Te lleva a ser fiel cuando es una realidad en tu corazón. Cuando Él no es una realidad en tu ser, todo viene a ser una carga. Pero cuando Él es una realidad, es un gozo. Es un gozo estar aquí. Es un gozo escuchar la palabra de Dios. Y recuerdo cuando alguien dijo una ocasión que nos reunimos 5 días casi seguidos, y cuando dejamos de reunirnos me decía la persona, ay, es que era un gozo estar todos los días reunidos todos juntos. Como que hace falta volvernos a reunir. ¿Por qué? Porque viene a ser un gozo. ¿Por qué? Porque Él es una realidad en tu corazón y en tu vida. Él nos capacita, Él nos hace aptos. Note lo que dice Marcos 11:22. Pero antes de leer Marcos 11:22, déjenme compartirles algo, porque dice, la posibilidad del cristiano, no hay límites para la obediencia, para la bendición que los hijos de Dios pueden recibir. Lo vuelvo a repetir. La posibilidad del cristiano, no hay límites para las bendiciones que los hijos de Dios pueden recibir. No hay límites. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que cuando Él es una realidad en tu corazón, no hay límites en que tú goces del poder y de las bendiciones del Señor. No hay límite alguno. Veamos ahora Marcos 11:22. Marcos 11:22 dice, tened fe ¿en quién? ¿Tened fe en quién? En Dios. ¿Notan? Una realidad en su vida. Salmo 62:8. Esperad en Él. Esperad en Él. Una realidad en tu vida. Aquí no dice espéralo, dice esperad en Él. Una realidad en tu vida, en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses 3:3. Mas fiel es el Señor, que os confirmará y guardará ¿de qué? Del mal. Una realidad en tu vida. Dios desea no solamente ser un ejemplo, Él desea ser una realidad. Todo es en Él. El énfasis es Él. Todo es Él. No será hasta que Él llene la casa, como vimos ayer en la noche, lo que nosotros vimos, que la casa de Dios es mi corazón. No será
hasta que Él llene la mente y el corazón, que vendrá a ser una realidad en nuestras vidas. Todo pensamiento tiene que estar, hermano, estar en Él. Tener fe en Él. Espera en Él. Muchos están esperando sin Él. Muchos tienen fe, no en Él. Y dice que Él nos confirmará y guardará del mal. Jesús no tenía un mensaje. Él era el mensaje. O más bien dicho, déjeme decirlo correctamente. Jesús, cuando estuvo aquí, no tenía un mensaje. Él es el mensaje. Él es la realidad. Muchos todavía lo tienen como una sombra, cuando Él ya desea ser una realidad. Note lo que dice Isaías 55:1. Y esta es una invitación para cada uno de nosotros. Porque Él dice, si tú permites que Él sea una realidad en tu vida, nota lo que Él te dice a ti. A todos los sedientos. Isaías 55:1. Aunque lo tengo aquí, yo sé que lo están buscando. Espero que lo busquen. Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid. ¿A dónde? A las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí? Que usted no necesita nada para que Él sea una realidad en su vida. Lo único que usted necesita hacer es responder al llamado que Él le hace. Que Él te dice, venid a mí. Venid, te dice el Señor. No necesitas dinero. No necesitas nada para recibir las bendiciones del cielo. ¿Sí? Dice comprar es comprometer con Él. Ese es el compromiso. Y eso no cuesta nada, más tener la voluntad. Ahora, fíjense que en este texto no son sugerencias. ¿Lo notan? El Señor te está diciendo, ven. 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 Porque muchos lo toman como sugerencias. Es que no, el Señor te llama y te dice, ven. La palabra comprar es como un compromiso. O sea, ¿por qué? Porque usted da y recibe. Cuando usted compra, viene a ser como decir, yo entro en el pacto porque tú me das, pero yo te doy mi corazón. Yo voy a ti. Ese es el compromiso, ese es el pacto que Dios quiere establecer contigo y conmigo. Miren lo que el Señor desea hacer en Él. Fíjense, si alguien quiere, tome una foto y después lo puede estudiar. Pero miren, en Él, cuando es una realidad, Él nos perdona. Él nos salva. Nos reconcilia. Nos redime. Nos adopta. Nos hace aptos para sentarnos con Cristo. Y no solamente eso, nos hace aptos para tomarlo de su mano. Somos completos en Él. Somos aceptos en el amado.
estamos sin condenación. Tenemos vida eterna. Cuando Él es una realidad en tu ser, en tu corazón, en tu mente, usted tiene vida eterna. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Pero todo esto es en Él. Es en Él. Cuando viene a ser una realidad, cuando viene a ser el poder en tu vida, cuando Él viene a ser la luz, el maestro, el pastor, el guía, el que corrige, el que dirige. Es en Él. De nada sirve hacer las cosas creyendo que le complace, pero cuando Él no está en tu corazón y en tu mente. Muchos siguen la letra, pero no viven en el Espíritu. Y ese es el problema, no de los de afuera. Ese es el problema de los de adentro. Porque ustedes recuerdan el mensaje de la Odisea. Yo no tengo necesidad. Laodicea. You remember the message of the Laodicea? I don't need nothing. ¿Usted recuerda ese mensaje? Pero ¿qué dice? Eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Mire lo que dice Efesios 4:10. Brother, you want to say something? Go ahead, because this is the last verse I'm going to read. The warfare against self is the greatest battle that was ever fought. La mayor batalla que el ser humano puede librar es el doblegar el yo. The yielding of self, La entrega completamente del yo, surrendering all to the will of God, teniéndolo y doblegándolo y entregándolo todo a la voluntad de Dios, requires a struggle. Requiere una batalla. But the soul must submit to God. Pero el alma, cada uno de nosotros tenemos que someternos a Él. Before it can be renewed in holiness. Antes de que nosotros podamos ser renovados en la santidad de Él. Todo tenemos que entregarlo. Su salud, su casa, su carro, su trabajo, el dinero que usted tiene, es gracias a Él. Amen. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Darlo todo, su vida y todo darlo a Él. Mire lo que dice Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. ¿Qué cosa? Todo. ¿Para qué subió Cristo al cielo? Para llenarlo todo. ¿Y sabe qué es lo que Él desea llenar? Desea llenar su casa. En nuestro último estudio vimos que la casa es usted. Él desea llenar sus pensamientos, su corazón, su vida, pero usted tiene que permitirle. Usted tiene que entregar su vida a Él, completamente en Él, dependiendo solamente de Él. Él desea llenarlo todo. Todo es todo. No una parte, todo. ¿Tú qué estás dispuesto a decirle al Señor? Que lo haga, que lo cumpla. Cuando usted confía en sus promesas, usted se hace participante de su naturaleza. Muchos están
preguntando, ¿cómo yo puedo entregarme completamente a Dios? Tú tienes el deseo de entregarte completamente a Él, pero no tienes un poder porque tu poder está débil y estamos sujetos, esclavos a la duda. Y muchos de nosotros hemos sido controlados por los hábitos del pecado. Lo que usted y yo necesitamos entender es el verdadero poder de la voluntad. Ese es el poder gobernante de la naturaleza de todo ser humano. Es el poder de la decisión. Es el poder de escoger. Por eso dice la palabra de Dios cuando se nos dice, escoge este día a quién tú servirás. Nosotros no podemos servir a dos maestros. Todo depende de la acción correcta de tu voluntad. El poder de escoger. Dios nos ha dado ese poder. Es de nosotros el ejercitarlo. Usted no puede cambiar su corazón. Usted mismo no puede dar sus afecciones a Dios, pero usted puede escoger de servirle a Él. Usted puede darle la voluntad a Él. Y Él trabajará en usted haciendo el querer como el hacer en su vida. Entonces toda su vida estará sujeta a la voluntad de Dios. Sus afecciones serán en Él. Sus pensamientos estarán en armonía con Él. Amén. Por eso Él dice que Él desea llenar lo que todo. Pero usted tiene que escoger. Amén. Usted tiene que permitir que Él sea una realidad en su vida. Dios quiera y que hoy día, en este tiempo del fin, en el cual estamos viviendo, Él pueda ser una realidad en tu ser, en tus pensamientos y en tu corazón. El tiempo se está acabando. Nuestro Salvador viene muy pronto. Oremos. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por hablar a nuestros corazones. Permite que nosotros podamos tener tu poder para ejercitar el deseo de entregar nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestra vida a ti, para que seas tú una realidad en nuestros corazones. Acompáñanos en esta decisión. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén.